principal insuficiencia de todo el materialismo tradicional, incluido el de Feuerbach, es que en el objeto 1, la realidad, la materialidad solo es captada bajo la forma del objeto 2 o de la intuición sensible, y no como actividad humana material, como praxis, no subjetivamente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Hojitas Antagónicas, en el que voy a hablar sobre el materialismo. Este va a ser un episodio largo porque voy a ahondar un poco en qué es lo que se cuece en torno al materialismo y, digamos, al materialismo subjetivo, a la positivización del materialismo y, por otro lado, a la positivización, por tanto, del idealismo. Cuando hablamos de materialidad, hablamos de la idea de la materia. Entonces, cuando hablamos de materialidad, en realidad hablamos de lo que el sujeto capta del objeto, ¿no? Entonces, esto que el sujeto capta, se supone que solo es captado bajo la representación del que piensa, mientras que la materia de por sí sola se piensa como algo independiente que condiciona, o el materialismo piensa en la materia como algo independiente que, digamos, condiciona al sujeto. Pero el idealismo insistirá en que es el sujeto el que absorbe al objeto. Entonces, como vemos, son dos tesis que se enfrentan la una a la otra, parecen contrapuestas. Y sencillamente lo que vamos a hacer con Marx aquí es cómo él le da unidad a estas dos tesis. Esto es bastante hegeliano, ¿no? Entonces, bueno, la principal insuficiencia de todo el materialismo tradicional, cuando habla de insuficiencia y de un materialismo tradicional, se refiere al materialismo típico, que es el que niega que el sujeto tenga alguna incidencia en la realidad y que está totalmente supeditado al orden de lo físico. Pero la realidad es que este materialismo es insuficiente, y lo dice, es insuficiente porque es la principal, porque es este objeto 1, cuando habla del objeto 1, se traduce esto como Gegenstand, que significa la representación, la idea, la realidad, la materialidad, solo es captada, la idea de la materia solo es captada bajo la forma del objeto 2 o de la intuición sensible. Es decir, que esta intuición sensible debe compenetrarse con la representación y no como actividad humana material, como praxis. O sea, solo es captada como la intuición sensible, pero únicamente se queda en lo sensible y no como actividad humana material, como praxis, no subjetivamente, como el pensamiento que se realiza. De ahí que la esencia del cristianismo, en la esencia del cristianismo solo considera el comportamiento teórico como el auténticamente humano, mientras la praxis solo es captada y fijada en su forma suciamente judía de manifestación. De ahí que no comprende la significación de la actividad revolucionaria crítico-práctica. 2. La cuestión de si el pensamiento humano le corresponde una verdad objetiva no es una cuestión de la teoría sino una cuestión práctica. En la praxis debe el hombre demostrar la verdad, esto es, la realidad y el poder, la terrenalidad de su pensamiento. La disputa sobre la realidad o irrealidad del pensamiento que está aislado de la praxis es una cuestión puramente escolástica. 3. La doctrina materialista acerca de la transformación de las circunstancias y de la educación olvida que las circunstancias deben ser transformadas por los hombres y que el propio educador debe ser educado. Tiene por tanto que dividir a la sociedad en dos partes, una de las cuales está por encima de ella. La conciencia del cambio de las circunstancias y de la actividad humana o la autotransformación solo puede ser captada y comprendida racionalmente como praxis revolucionaria. 4. Feuerbach parte del factum de la autoenajenación religiosa, de la duplicación del mundo en uno
religioso y otro mundano. Su trabajo consiste en disolver el mundo religioso en su base mundana, por el hecho de que la base mundana se desprende de sí misma y se fija como un reino independiente de las nubes, solo es explicable a partir del autodesmembramiento y del autocontradecirse de esta base mundana. Es esta entonces en sí misma la que debe ser tanto comprendida en su contradicción como revolucionada prácticamente. Es decir, por ejemplo, una vez que la familia terrenal ha sido descubierta como el misterio de la Sagrada Familia, debe ahora ser aniquilada, teórica y prácticamente. 5. Feuerbach, insatisfecho con el pensamiento abstracto, quiere volver a la intuición sensible, pero no capta la materialidad como actividad práctica material humana. 6. Feuerbach disuelve la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es un abstractum inherente al individuo singular. En su realidad, es el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach, que no entra en la crítica de esta esencia real, está obligado, por tanto, a hacer abstracción del acontecer histórico y a fijar como independiente al ánimo religioso y a presuponer un individuo humano abstracto, aislado. 2. Por tanto, la esencia sólo puede ser captada como género, como universalidad interior, inexpresiva, que conecta naturalmente a los muchos individuos. 7. Feuerbach no ve, por tanto, que el propio ánimo religioso es un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a una forma determinada de sociedad. 8. Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que inducen a la teoría al misticismo encuentran su solución racional en la praxis humana y en la comprensión de esta praxis. 9. Lo máximo a lo que llega el materialismo de la intuición sensible, es decir, el materialismo que no concibe la materialidad como actividad práctica, es la observación de los individuos singulares y de la sociedad. 10. La posición del viejo materialismo es la sociedad civil burguesa, la posición del nuevo es la sociedad humana o la humanidad social. 11. Los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras. De lo que se trata es de transformarlo, pero de transformarlo desde el pensamiento. El pensamiento porque hay que pensar para captar todas estas cuestiones. Es necesario tener una teoría crítica, que obviamente debe realizarse y ahí es donde surge la transformación, ¿no? Allí es donde surge la transformación. Pero si no se piensa primero, evidentemente la cuestión está en que hay un bando que dice, bueno, solo vale lo pensado, solo vale lo que se piensa, lo que puede ser pensado. Y hay otro bando que dice, bueno, la verdad es que la cosa está heavy, ¿no? La cosa está heavy. eh, con, con, con el materialismo. Además, datos del manuscrito que ocupó Marx durante los primeros meses de su estadía en Bruselas, el de su primera crítica de la economía política, elaborado en 1844 en París, además de los cuadernos con los apuntes de lectura que acompañaban sus estudios de economía, teoría social e historia, además del manuscrito de la ideología alemana, redactado junto a Engels en 1845 y 1846, se conserva también, entre otros documentos de esta época de su vida, la agenda o memorándum que le sirvió entre 1844 y 1847. En esta libreta, que contiene casi exclusivamente títulos de libros y recados domésticos, se encuentran también algunas anotaciones sumarias o esquemáticas de Marx que tienen una relación directa con sus manuscritos propiamente teóricos.
La principal de estas anotaciones teóricas es la que se compone de las famosas 11 tesis de Feuerbach. Se supone generalmente que las tesis fueron anotadas por Marx en marzo de 1845. Otras consideraciones permitirían pensar, sin embargo, que fueron escritas a principios de 1846. Lo que sí puede afirmarse con seguridad es que su redacción tuvo que ver directamente con la intervención de Marx y Engels durante 1845 y 1846 en la discusión propiamente alemana de los problemas del socialismo, es decir, que sus aseveraciones forman parte del tránsito crítico al que fueron sometidos por Marx y Engels en esos años tanto las versiones de la doctrina socialista que prevalecían en Alemania como las construcciones filosóficas en que ellas pretendían encontrar su justificación teórica. Es en enero de 1846 cuando Marx y Engels deciden ampliar y transformar sustancialmente el escrito que preparaban contra Bauer y Stirner. La redacción de esta nueva obra, La ideología alemana, que debe incluir un capítulo inicial sobre Feuerbach, es, después de la redacción de la Sagrada Familia, la oportunidad más próxima que tiene Marx de abordar una consideración global del materialismo y de la filosofía de Feuerbach. Consideración general. Una comparación analítica del texto de las tesis con los dos escritos principales de Marx en estos años, los manuscritos de París y la ideología alemana, revelan fácilmente que todas las aseveraciones singulares discernibles en el primero pueden también ser reconocidas sea en uno de los otros dos o en ambos. Basta eliminar del texto de la tesis en el plano aparentemente accidental en que tiene lugar su unidad, el plano de su formulación ocasional como sucesión de 11 enunciados aforísticos, donde sí es innegable la presencia de expresiones nuevas y exclusivas, para que el residuo, la lista de aseveraciones aisladas que se encuentran en él, resulte carente de todo aporte original o indispensable en el nivel propiamente conceptual, y para que en consecuencia todo el texto pierda lo propio o distintivo, que se vuelve reductible a los dos textos mayores. Pero el mensaje comunicado en el texto de la tesis no consiste únicamente en la lista de aseveraciones que contiene, ni es tampoco independiente del contexto configurado por los otros trabajos marxistas de la época. Por el contrario, la intención significativa manifiesta en la unidad ocasional del texto sobredetermina su mensaje al realizar de manera peculiar su integración en el proceso discursivo que se lleva a cabo en la obra de Marx en estos años y que podemos definir como el momento teórico de la revolución comunista. Basta tomar en consideración esta densidad del texto de la tesis, reconocerlo como una totalidad significativa perteneciente a un proceso discursivo que aprovecha precisamente la peculiaridad de su expresión, al adjudicarle su sentido definitivo para que se revelen las posibilidades que tiene su mensaje de ser original o irreductible, es decir, no redundante, sino complementario con respecto al mensaje aportado por los manuscritos de París y la ideología alemana. Okay. El examen de la tesis que intentaremos hacer en las páginas siguientes se guía por una idea general acerca de cómo se da y en qué consiste este carácter original o irreductible del mensaje transmitido en su texto. Pensamos que la manera en que el texto reúne a las 11 tesis o enunciados aforísticos en el plano de la formulación ocasional, la figura de un programa o manifiesto que postula un conjunto de principios sobre un tema determinado, posee una función significativa propia en la medida en que delimita una dirección e indica una tendencia a las aseveraciones organizadas según ella, que esta función consiste en convertir a las 11 tesis motivadas por la presencia teórico-política de Feuerbach en una serie de pasos de argumentación cuya sucesión elabora una región problemática más general, cumpliendo un requerimiento indispensable del proceso discursivo en el que se efectúa la revolución teórica comunista. Afirmamos además que la religión problemática circunscrita de modo especial o predominante
mediante esta secuencia argumental por el conjunto de las tesis constituye un sector decisivo, central o fundamental del campo problemático general abierto en el proceso de fundación de la teoría marxista, un sector que en otros textos solo es tratado de manera general, tangencial o supeditada. Que esta zona decisiva de la problemática teórica marxista es precisamente aquella en que aparecen las cuestiones tendientes a la definición del carácter y el tipo esenciales del discurso teórico comunista y que contiene, por tanto, el problema de la especificidad de la teoría marxista. Creemos, en efecto, que la cuestión central en torno a la cual se organiza la problemática interna del texto de las tesis y que hace de su mensaje un aporte original, es decir, esencialmente complementario dentro del sistema teórico marxista, puede ser explicada en estos términos. ¿Cómo es posible un discurso teórico propiamente comunista? Es decir, ¿cómo afecta la peculiaridad del mensaje comunista a la configuración fundamental del discurso teórico? ¿De qué afirmación básica sobre la objetividad y sobre el tipo de actividad teórica adecuada a ella parte el discurso teórico comunista? Así, pues, la idea general que orienta nuestro examen de la tesis y que trata de rectificarse y pormenorizarse en él, considera a su escritura o redacción como un paso necesario dentro de esta intervención propiamente teórica de Marx en el proceso de constitución del movimiento comunista, a la que hemos calificado de revolución teórica. Necesario por cuanto precisamente a través de él esa intervención adviene a su autorreconocimiento y, por tanto, a su autoafirmación como revolución teórica, es decir, como reconfiguración fundamental del campo de posibilidades de composición del discurso teórico. La redacción de la tesis se nos presenta entonces como un intento constitutivo de la intervención teórica de Marx en el cual ésta define sobre la marcha el carácter y el alcance de su propia realización, como un acto de reconocimiento provisional del trayecto recorrido y del que queda por recorrer en el proceso de la revolución teórica, como un acto de afirmación, por una parte, de la diferencia entre el discurso teórico comunista y el discurso teórico tradicional, y por otra, de la problemática fundamental que promueve esta especificidad del nuevo discurso y adquiere con él la posibilidad de su formación adecuada. El orden de la tesis. Un reconocimiento inicial del texto de la tesis en su conjunto revela que su unidad en el plano de la formulación inmediata resulta de la presencia de un cierto orden de argumentación esbozado en la secuencia de los 11 enunciados aforísticos que lo componen, que su constitución como totalidad de significación se debe a que cada una de sus aseveraciones se halla contribuyendo al cumplimiento aproximado de una intención argumental determinada. Ernest Bloch ha sido el primero en reconocer la ganancia teórica que implica el tratar a todas las tesis como un texto unitario y proponer un reordenamiento de las mismas capaz de mejorar la eficacia de su exposición. Reproducimos a continuación un pasaje, página 293-94, del parte de su libro Das Prinzip en el que introduce al lector en su comentario de la tesis, pero numeración no es sistematicidad, es un recurso para suplirla del cual Marx es quien menos necesidad tiene. Por ello, el ordenamiento debe ser filosófico y no aritmético. La sucesión de las tesis solo puede ser la de sus temas y contenidos. No existe, de lo que se puede ver, ningún comentario sobre las tesis, sin embargo, solamente con él, como algo que tiene lugar a partir de su compromiso común, se manifiesta la interdependencia dinámica de su brevedad y su profundidad. Aparece entonces, en primer lugar, el grupo de la teoría del conocimiento referido a intuición y actividad, tesis 5, 1 y 3. En segundo lugar, el grupo histórico-antropológico referido a la autoenajenación, sus causas reales y
el verdadero materialismo. Tesis 4, 6, 7, 9 a 10. En tercer lugar, el grupo sintetizador o grupo teórico práctico, el referido a la prueba y a la demostración. Las tesis 2, 8. Resulta en último lugar la tesis más importante a manera de consigna ante la cual los espíritus toman partido definitivamente y una vez que se sirven de ellas dejan de ser espíritus puros. Prescindimos por razones de espacio de la necesaria discusión que debería comparar este reordenamiento de las tesis con el nuestro. Este orden y esta intención lógica constatable en el texto de la tesis poseen o siguen un sentido deductivo. La tesis 1 cumple la función de premisa, mientras las otras 10 ilustran, explican o particularizan lo postulado por ella. Si en la tesis 1 encontramos una definición del carácter específico del nuevo materialismo, en las demás reconocemos las conclusiones o resultados de la aplicación de esa definición al tratamiento de varias cuestiones especiales, tales como la explicación de los límites teóricos e históricos de la filosofía tradicional, la delimitación de la necesidad, el objeto y la función de la nueva teoría comunista, la ubicación de la base real de la enajenación, la caracterización del proceso transformador social, etc. Pero debemos observar también que la manera como se muestran este orden y esta intención refleja el carácter provisional e inconcluso del texto de las tesis, el hecho de que se trata de un escrito no acabado, resultado de una redacción interrumpida. No aparecen, en efecto, ni como un orden lógico construido y equilibrado en toda su coherencia, ni como una intención argumental depurada y desarrollada en todas sus implicaciones esenciales. La exposición de la tesis presenta ciertas características, interrupciones, saltos, repeticiones, etc., que si bien no afectan a la composición de su sentido general, sí lo vuelven menos evidente. Y si es menos evidente, se hace patente la ambigüedad y ahí es donde tenemos los problemas de interpretación y las consecuencias que ha dejado para la sociedad también, ¿no? Es una pescadilla que se muerde la cola. Resulta entonces conveniente comenzar el examen de las tesis con una primera intervención destinada a fortalecer la consistencia de la distribución propia del texto y a permitir así que el orden y la intención argumentales de su exposición resalten con mayor nitidez. En nuestra opinión, esta intervención debe consistir en el trazo de una división en la serie de las tesis que acentúe la pertenencia de cada una de ellas, reubicándolas incluso en ciertos casos a uno de los pasos de la argumentación reconocida en el texto. La división que proponemos distingue 4 temas predominantes en el contenido del texto y delimita en referencia a ellos 4 grupos en la serie de las 11 tesis. Destaca además el primero de estos en calidad de premisa de los demás. Nuestro examen distribuye pues el texto de las tesis en los siguientes grupos. 1. Grupo A, cuyo tema predominante es la determinación del carácter dialéctico materialista o práctico como carácter específico del discurso teórico comunista, que está compuesto centralmente por casi toda la tesis 1 y por la tesis 5, y que incluye también a las tesis 2 y 8, en las que, a manera de corolario, se determina la actividad teórica como momento constitutivo de la praxis social material. 2. El grupo B, cuyo tema predominante es la determinación de la historia de las configuraciones de la sociedad como problemática específica del discurso dialéctico materialista, que está compuesto por las tesis 4, 6 y 7. 3. El grupo C, cuyo tema predominante es la determinación de la necesidad histórica del discurso dialéctico materialista, que está compuesto por las tesis 9, 10 y por la última parte de la tesis 1. Y el grupo 4, el grupo D,
cuyo tema predominante es la determinación del concepto dialéctico materialista de transformación social, que está compuesto por las tesis 3 y 11. La tesis del grupo A. Los pasajes del texto de las tesis que hemos reunido en este grupo son los siguientes. En primer lugar, la parte inicial de la tesis. 1. La principal insuficiencia de todo el materialismo tradicional, incluido el de Feuerbach, es que en el objeto 1, Gegenstand, la realidad, la materialidad, solo es captada bajo la forma del objeto 2, o de la intuición sensible, y no como actividad humana material, como praxis, no subjetivamente. De ahí que, en oposición al materialismo, el aspecto activo haya sido desarrollado de manera abstracta por el idealismo, el cual naturalmente no conoce la actividad real, material, en cuanto tal. A continuación, la tesis 5. Feuerbach, insatisfecho con el pensamiento abstracto, quiere volver a la intuición sensible, pero no capta la materialidad como actividad práctica material humana, y la parte intermedia de la tesis 1, Feuerbach quiere referirse a objetos materiales, realmente diferentes de los objetos pensados, pero no capta la propia actividad humana como actividad objetiva. En segundo lugar, la tesis 8. Toda vida social es esencialmente práctica. Todos los misterios que se inducen a la teoría, al misticismo, encuentran su solución racional en la praxis humana y en la comprensión de esta praxis. Y la tesis 2. La cuestión de si el pensamiento humano le corresponde una verdad objetiva no es una cuestión de la teoría, sino una cuestión de la práctica. En praxis debe el hombre demostrar la verdad, esto es, la realidad y el poder. La terrenalidad de su pensamiento, la disputa sobre la realidad o irrealidad del pensamiento que está aislado de la praxis es una unión puramente escolástica. Pero conviene observar que la función determinante de la premisa que pretendemos reconocer en este grupo no se extiende por igual a todos los pasajes que lo integran. Se concentra en el pasaje inicial del texto, es decir, en el primero de los tres que hemos transcrito en el primer lugar. Los otros dos incluidos a continuación y las tesis 8 y 2 transcritas en segundo lugar solo participan de manera secundaria o derivada en esa función de premisa. Aquellos aportan una ilustración de lo afirmado en el pasaje inicial, mientras éstas lo confirman sobre una cuestión particular, a manera de corolario. En consecuencia, nuestro examen debe también concretar su atención en el pasaje inicial y determinante del texto de las tesis. ¿Cuál es y cómo se haya realizado el propósito teórico del pasaje inicial de la tesis? Esta es la pregunta que debe responder una primera aproximación a su texto. Su preocupación más evidente está dirigida a las virtudes y los defectos del materialismo tradicional y del idealismo. Esta preocupación, que de por sí no parece distinguirse de una curiosidad filosófica puramente profesional, define su sentido cuando lo relacionamos con la última frase de la misma tesis 1 y la consideramos dentro de las vicisitudes del proceso global del trabajo teórico que ocupa Marx en esos años. De acuerdo a esa frase, lo que es necesario comprender es la significación de la actividad revolucionaria y si interesa un juicio sobre el materialismo tradicional y el liderismo es precisamente en la medida en que estos son los modos más básicos en que se suele de hecho satisfacer esa necesidad. Ahora bien, como hemos indicado anteriormente, la necesidad de esta comprensión es experimentada por el nuevo movimiento comunista, en el que intervienen teóricamente Marx
como una necesidad que pone en crisis el campo vigente de posibilidades de comprensión de todo objeto del tipo de la actividad revolucionaria crítico-práctica. Las aporías en que van a encerrarse las elaboraciones doctrinales socialistas de la década de 1840 demuestran la imposibilidad de que el discurso teórico revolucionario alcance autosuficiencia, coherencia y efectividad bajo la sucesión y sujeción ideológica a la estructura del discurso capitalista y a su dinámica de autoafirmación y autorreproducción. La necesidad de pensar el proceso revolucionario resulta ser simultáneamente necesidad de revolucionar el proceso de pensar. Podemos decir entonces que lo que busca centralmente el pasaje inicial de la tesis es el carácter que conviene al discurso teórico comunista como discurso revolucionario. Revolucionario por tratar adecuadamente de la revolución y por ser esta búsqueda la que se abre paso mediante el juicio crítico sobre el materialismo tradicional y el idealismo, en tanto que caracteres contrapuestos pero complementarios del discurso teórico que es necesario revolucionar. Efectivamente, la delimitación del carácter específico del discurso teórico comunista sigue un procedimiento negativo o crítico, marca con precisión en referencia a la actividad revolucionaria como objeto por pensar. Los defectos esenciales de que adolece el discurso teórico tradicional e indica en calidad de tarea por cumplir la posibilidad de un nuevo discurso teórico que no esté afectada por ellos. Pero, ¿qué es propiamente lo que entra en la mira de la crítica de Marx cuando se refiere al materialismo tradicional y al idealismo? No es sin duda el contenido de los filósofos más definitorios de dos doctrinas presentes en el panorama de la historia del pensamiento. No se trata de elegir entre dos posiciones u opiniones filosóficas, ni de sintetizar o superarlas en otra concepción del mundo. Marx habla claramente de materialismo tradicional y idealismo, y el idealismo como horizonte o ámbitos de aprehensión cognoscitiva como campos de posibilidad del comportamiento teórico en que los que un objeto pueden ser captado o no. Su crítica apunta no tanto hacia el saber producido explícitamente en el discurso científico filosófico moderno, sino precisamente hacia el horizonte de posibilidades cognitivas planteado como condición de ese discurso, hacia su carácter o hacia la configuración específica de su estructura fundamental. Es esta estructura básica del discurso teórico general, implícita o latente, pero siempre determinante en todas las formulaciones científico-filosóficas desarrolladas. De hecho, la que es tenida en cuenta por Marx en su juicio crítico sobre el materialismo tradicional. Idealismo. Estos son tratados como las dos modalidades particulares complementarias de la configuración moderna o capitalista de la estructura fundamental del discurso teórico. ¿Y en qué consiste esta estructura básica del discurso teórico, su horizonte o campo de posibilidades cognitivas? El pasaje que examinamos parece definirla a partir de lo que podríamos llamar el núcleo del todo mensaje teórico latente, es decir, más precisamente a partir de una significación central que, por su máxima simplicidad y radicalidad, se inscribe en el nivel del código lingüístico y lo penetra decisivamente, esbozando así una subcodificación totalizadora capaz de sobredeterminar todo mensaje explícito posible,
En efecto, lo que el texto de Marx reconoce como determinante y característico del campo de las posibilidades cognitivas o de captación teórico es la definición última más simple, más radical, contenida en él de lo que es la objetividad. El objeto 1, la realidad, la materialidad del objeto 2. Lo más elemental y fundamental, lo determinante en el ámbito de una teoría es la manera en que allí se da cuenta de la experiencia irreductible de la presencia de sentido en lo real, de la presencia de lo real como dotado de sentido y no como un caos inefable o como un en sí absolutamente indefinido, o lo que es lo mismo, la manera en que allí se da cuenta de la propia capacidad de aseverar algo, así sea la simple existencia del objeto, de la propia capacidad de producir significaciones. Es la versión que la época moderna o burguesa ofrece a esta definición fundamental la que es tratada críticamente por Marx cuando delimita las virtudes y los defectos del materialismo tradicional y el idealismo. Dicho en otras palabras, lo que propiamente es afectado por la crítica del pasaje inicial de la tesis son las dos modalidades que presenta la significación central de la estructura del discurso teórico cuando éste se especifica históricamente como el discurso teórico capitalista. Y el texto de este pasaje llega a una conclusión precisa como resultado de su labor crítica, mientras la modalidad materialista empirista del discurso teórico moderno se basa en una problematización insuficiente o poco radical de la objetividad del objeto, la modalidad idealista racionalista que se comporta de manera inconsecuente con el principio de problematización adecuada del que ella parte en su captación teórica de la objetividad. 3. La modalidad materialista empirista de la estructura del discurso teórico moderno o capitalista se levanta en torno a una noción básica de objetividad, objeto 1, en la que ésta queda reducida o asimilada a la constitución propia del objeto de la intuición o contemplación, objeto 2, es decir, a la constitución de un objeto que se impone en plena exterioridad como pura presencia casual a un sujeto preexistente que lo constata. En esta delimitación básica, la objetividad se aprende teóricamente como una sustancia inherente al objeto, independiente de todo tipo de relación sujeto-objeto. La presencia de sentido en lo real es tratada como un estado expresivo, espontáneo o inerte de las cosas, como una significatividad constituida naturalmente, previa a toda actividad de comunicación y significación. La crítica de Marx pone en evidencia el defecto o la limitación principal de esta problematización de la objetividad en el discurso materialista empirista. Este trata de fijarla como sustrato metafísico, como cosa exterior ya dada frente al objeto, pero lo específico de la objetividad desbordada el alcance de este intento teórico. Para problematizar adecuadamente lo que se distingue a la objetividad en cuanto tal, es necesario considerarla subjetivamente, esto es, como proceso en curso y como proceso que afecta esencialmente y por igual tanto al objeto como al sujeto que aparecen en él. Considerarla como actividad, como praxis que funda toda relación cognoscitiva sujeto-objeto y que constituye por tanto el sentido de lo real y la posibilidad de comunicar y significar. Esta evidente insuficiencia del discurso materialista empirista no impide, sin embargo, que Marx se reconozca a sí mismo
como un continuador revolucionario de su desarrollo. En la metafísica objetivista de este discurso, Marx distingue la exageración de un elemento teórico que el discurso comunista debe rescatar, la insistencia en el carácter irreductible de la esencia del objeto, la actividad unilateral del sujeto. A su vez, la modalidad idealista racionalista de la estructura del discurso teórico moderno, según la crítica de ella, esboza este pasaje de la tesis, se revela inconsecuente, dueña de un principio válido al que ella, sin embargo, deforma y mistifica. La noción básica propia de este discurso implica una problematización de la objetividad que sí alcanza a plantearla en su especificidad. La considera subjetivamente como proceso fundante, como actividad de constitución. Para el idealismo moderno, la objetividad es siempre un acto de conversión fundamental de un en sí, de un algo unitario simple e indiferenciado, en una unidad o totalidad compleja y diferenciada de sujeto-objeto, totalidad dentro de la cual únicamente se constituye un sentido, esto es, una conexión correlativa entre una realidad significativa y una conciencia significadora. Pero precisamente esta problematización adecuada de la objetividad, planteada por la modalidad idealista del discurso teórico moderno, la que contradictoriamente sólo se encuentra en ella de manera deformada y mistificada, empobrecida de un elemento central o de un componente esencial de ella misma. El idealismo descuida y deja de lado el carácter prioritario de la relación sujeto-objeto con respecto a cada uno de sus dos términos y erige el primero de ellos, al sujeto, en calidad de fuente y fundamento de ella. Abandona así al mismo tiempo que la presupone la noción de objetividad como proceso de constitución tanto del sujeto como del objeto, e introduce en su lugar una noción diferente en la cual el proceso de constitución aparece como un acto unilateral de construcción del objeto por parte del sujeto. Okay. La inconsecuencia del discurso idealista racionalista consiste, pues, en que se desdice del principio que sustenta al presentarlo de manera menguada y unilateral, en que reduce la noción de objetividad a la de un proceso emanado del acto en el que el sujeto pone al objeto. El pasaje inicial de la tesis califica de abstracta a esta manera inconsecuente en que el discurso teórico idealista racionalista desarrolla el aspecto activo o subjetivo de la objetividad, y explica este desarrollo es abstracto, es decir, deja de lado la totalidad del proceso de constitución y sólo tiene en cuenta, exagerándola, la actividad pura del sujeto, porque la estructura teórica básica en la que tiene lugar se ha formado también en referencia abstracta a un solo nivel de la praxis social, al nivel de la actividad espiritual o teórico-especulativa. La definición idealista racionalista de objetividad se da dentro de una problemática fundamental que no conoce la actividad real material en cuanto tal, en la que sujeto-objeto prácticos se constituyen recíprocamente o que conoce únicamente la actividad en que la razón o la fantasía parecen expresarse soberanamente en un medio pasivo a su entera disposición. 4. La crítica del discurso teórico moderno capitalista cumple su función cuando confronta entre sí a las dos modalidades estructurales de este discurso con el fin de delinear por contraste a partir de los resultados de esa confrontación y desde la perspectiva de las necesidades teóricas de la revolución comunista, la posibilidad de un nuevo discurso, el discurso teórico propiamente comunista.
En efecto, esta posibilidad es reconocible a partir de la constatación de que la estructura del discurso teórico moderno tiene necesariamente que elegir entre dos versiones igualmente contradictorias de una captación teórica inadecuada de la objetividad, o bien, en la versión de su modalidad materialista empirista, olvida el aspecto activo de la objetividad, preocupada hasta la exageración metafísica por rescatar la irreductibilidad de ésta a las determinaciones del sujeto, o bien en la versión de su modalidad idealista racionalista elimina esta irreductibilidad en favor de una acentuación mistificada y abstracta de ese aspecto activo. La posibilidad de un discurso teórico a salvo de este dilema que afecta estructuralmente al discurso teórico capitalista es reconocida por la teoría comunista, que se autodefine y se desarrolla en este escrito de Marx como una tarea por cumplir. Esto lo advertimos cuando, para completar la realización del principal propósito del pasaje inicial de la tesis, volvemos explícitas las determinaciones centrales que esa posibilidad indica como específicas para el carácter del discurso teórico comunista y definimos a este como un discurso teórico cuya estructura básica debe ser dialéctica y materialista. En efecto, el nuevo discurso teórico debe, en primer lugar, vencer la limitación o insuficiencia de la problematización materialista empirista de la objetividad y asumir al mismo tiempo la radicalidad traicionada por el idealismo racionalismo de su problematización subjetiva o, según terminología definitiva y más adecuada de Marx, dialéctica. Debe sustentarse una aprehensión teórica de la objetividad como proceso o praxis fundante de toda relación sujeto-objeto y por tanto de toda presencia de sentido en lo real. Debe, en segundo lugar, poner de pie y recobrar la totalidad de la problematización dialéctica de la objetividad, mistificada y parcializada en su desarrollo idealista racionalista, planteándola mediante una opción crítica de la insistencia materialista empirista como una problematización dialéctico-práctica o dialéctico-materialista. Debe sustentarse en una aprehensión teórica de ese proceso fundante como un proceso básicamente material, como un proceso de metabolismo práctico entre el hombre y la naturaleza. En el examen de este pasaje inicial de la tesis hemos recogido algunas ideas del ensayo, la cosificación y la concepción del proletariado. El complejo proceso histórico teórico que lleva a Marx a delimitar la estructura básica o el carácter específico que conviene al discurso teórico comunista culmina en la segunda mitad de la década de 1840, con la crítica de los intentos socialistas alemanes destinados a construir una base teórica para su doctrina y su lucha mediante la adopción y politización de la filosofía materialista de Feuerbach. Es precisamente el examen crítico del discurso feuerbachiano como matriz propuesta para el discurso revolucionario, el que, realizado a la luz de las necesidades teóricas del movimiento proletario en su proceso de constitución en movimiento comunista, conduce a Marx a conclusiones anotadas en el pasaje inicial de este grupo A de la tesis. Decisiva en una perspectiva histórico-teórica, esta presencia de la filosofía de Feuerbach en la elaboración de la teoría marxista solo puede reproducirse en calidad de ejemplo o ilustración en la perspectiva de la construcción lógica de la tesis. El discurso materialista de Feuerbach aparece en los dos pasajes que hemos transcrito a continuación del primero, como ejemplo de lo que no debe ser el discurso materialista del movimiento comunista, como ilustración de un intento bien intencionado pero fallido de trazar los lineamientos fundantes de la teoría revolucionaria del proletariado. Un intento doblemente fallido, pues oscila entre la insuficiencia del materialismo-empirismo y la inconsecuencia del idealismo-racionalismo. Las pretensiones del discurso de Feuerbach se desvanecen por una doble razón:
porque según el primero de estos dos pasajes, cuando quiere ser materialista descuida el aspecto activo de la objetividad, la materialidad como actividad, y no llega a ser subjetivo, dialéctico, y porque, de acuerdo al otro pasaje, cuando quiere considerar ese aspecto activo, la propia actividad humana deja de ser materialista. Ok, muy bien. Circunscrito a la consideración de aquella actividad particular que sirve de paradigma al discurso idealista racionalista en su aprehensión del aspecto activo o subjetivo de la objetividad, la actividad específica teórica, el discurso dialéctico materialista debe arribar a un corolario anotado por Marx en su tesis 8 y 2. El campo y el material significativo, cuya elaboración específicamente conceptual da base a la necesidad de la actividad teórica en cuanto tal, deben ser concebidos como condición de ésta y no como su producto o resultado. La praxis social que funda toda relación sujeto-objeto es ella misma proceso de constitución de sentido de lo real, de relación específicamente semiótica. Las significaciones que se componen en este nivel fundamental delimitan y estructuran el campo de posibilidades de significar de la actividad teórica específica. La verdad del discurso teórico y por tanto también su falsedad, su evasión al misticismo solo puede ser explicada si ese discurso es concebido como momento componente del proceso práctico histórico en su totalidad y no como acto independiente de figuración adecuada o inadecuada, realista o irrealista de una cosa. Es este proceso el que, según la tendencia inmanente de su desarrollo general, organiza en cada una de sus épocas el campo de posibilidades de la producción de significaciones, es decir, jerarquiza los niveles y las regiones de problematicidad en lo real y ubica la perspectiva desde la cual esta problematicidad puede ser abordada eficazmente. Por esta razón, lo que constituye la verdad del discurso teórico es precisamente su compenetración con este proceso, como elaboración conceptual de significaciones que en él se producen y que, trabajadas, deben revertirse sobre él para su autotransformación. En otras palabras, su verdad es su poder, su contribución o participación específica en la realización concreta de la tendencia fundamental de este proceso práctico histórico. La tesis del grupo B. La tesis 4. Feuerbach parte del factum de la autoenajenación religiosa, de la duplicación del mundo en uno religioso y otro mundano. Su trabajo consiste en disolver el mundo religioso de su base mundana, pero el hecho de que la base mundana se desprende de sí misma y se fija como un reino independiente en las nubes solo es explicable a partir del autodesmembramiento y del autocontradecirse de esta base mundana. Es esta entonces en sí misma la que debe ser tanto comprendida en su contradicción como revolucionaria prácticamente. Es decir, por ejemplo, una vez que la familia terrenal ha sido descubierta como el misterio de la Sagrada Familia, debe ahora ser aniquilada, teórica y prácticamente. La tesis 6. Feuerbach disuelve la esencia religiosa en la esencia humana, pero la esencia humana no es un abstracto ni inherente al individuo singular, es su realidad, es el conjunto de las relaciones sociales. Feuerbach no entra en la crítica de esta esencial real, está obligado, por tanto, uno a hacer abstracción del acontecer histórico y a fijar como independiente al ánimo religioso y a suponer un individuo humano abstracto, aislado. 2. Por tanto, la esencia sólo puede ser captada como género, como universalidad interior inexpresiva que conecta naturalmente a los muchos individuos. La tesis 7. Feuerbach no ve, por lo tanto, que el propio ánimo religioso es un producto social y que el individuo abstracto que él analiza pertenece a una forma determinada de sociedad.
El tema predominante en el conjunto de estas tres tesis se halla supeditado directamente al que es tratado en calidad de premisa por el grupo A, mientras en este tiene lugar la definición del carácter específico del discurso teórico comunista, en tanto que momento del proceso práctico. En el grupo B se lleva a cabo la determinación de lo que debe ser la problemática específica del mismo, en tanto que discurso sobre ese proceso práctico. Basta considerar al discurso teórico dialéctico materialista como un discurso que por necesidad está situado históricamente dentro del proceso práctico para que se vuelva evidente que su propio carácter dialéctico materialista implica ya una jerarquización del campo problemático que se abre ante él. Si lo real, concebido como proceso práctico, se encuentra en una era en que su acontecer lo determina esencialmente como proceso de transformación fundamental de la socialidad, resulta necesario que su problematicidad se concentre precisamente en el lado de su estructura que entra en crisis en una época tal en la que es predominante su composición histórico-social. El discurso dialéctico materialista se define así concretamente en referencia a la problemática específica de la historia de las formas sociales dentro de las cuales se realiza el proceso productivo, la praxis o actividad práctica constituyente. Se configura como materialismo histórico, como teoría materialista y dialéctica de la sociedad y de su historia. Los lineamientos centrales de esta concretización de la definición del discurso teórico comunista son los que encontramos trazados en el grupo B de la tesis. El procedimiento mediante el cual se llega a este esbozo consiste en una crítica del concepto con el que el discurso materialista de Feuerbach intenta pensar la situación revolucionaria de su tiempo, el concepto de autoenajenación religiosa de la esencia humana. Se demuestra primero la insuficiencia de la problematización feuerbachiana para aprender teóricamente el lugar, el mundo de la ciencia humana en que se da esa situación revolucionaria, ese fenómeno de enajenación, y después se convierte en esta demostración en una indicación de lo que debe ser la problematización suficiente para tal efecto. Problematización histórica materialista. ¿Cómo explicar el hecho de la enajenación religiosa, la duplicación del mundo en uno religioso y otro mundano, y la sujeción de éste bajo el primero? Esta es la cuestión que se plantea el discurso de Feuerbach y que intenta resolver en la dirección materialista mediante la determinación de la vigencia de la entidad divina a partir de una necesidad constituida de la existencia profana, mediante una argumentación que disuelve el mundo religioso en su base mundana. El hecho de la enajenación se comprenderá así como el resultado de un acto de enajenación, un acto en el que la base mundana o mundo del sujeto de la esencia humana cede o transfiere la función subjetiva, activa o determinante que le pertenece esencialmente al mundo religioso, mundo creado, mundo objeto. Muy bien. En este intento feuerbachiano de problematizar el fenómeno de la enajenación, la tesis encuentra una debilidad constitutiva: la ausencia de elementos conceptuales necesarios para dar cuenta, en general, de ese proceso de enajenación, cesión o transferencia de la función de sujeto y, en particular, de esa forma religiosa que él puede adoptar. En efecto, en una concepción como la de Feuerbach, para la cual el mundo mundano es el medio de la realización, autoafirmación u objetivación de la esencia humana, y esta es un conjunto unitario y fijo de necesidades, potencialidades o ánimos común a todos los individuos de la especie o género humano, el origen de ese mundo enajenado que se desprende del mundo real queda como un hecho causal o innecesario, es decir, inexplicable. Igualmente, el concepto feuerbachiano de la composición de esa esencia humana que exalta el ánimo religioso como su elemento predominante no tiene otra necesidad teórica que la de ser la descripción fáctica o causal del tipo de individuos humanos, el individuo abstracto de la religiosidad moderna, que es observable en una sociedad peculiar,
la sociedad que transita de la forma feudal a la forma burguesa. Esto es muy interesante. Para concebir a la enajenación como determinación de la situación revolucionaria, indica este grupo de la tesis, se requiere una problematización que, en lugar de diluir el mundo enajenado en su base mundana, muestra la necesidad de que el primero se desprenda de ésta y cumpla con respecto a ella una función determinante. Una problematización que únicamente puede darse a partir de la estructura del discurso dialéctico materialista, por cuanto sólo ella permite concebir a base mundana no como una sustancia ya constituida y permanente, sino como el proceso en que se constituye la totalidad de un sujeto social y un objeto práctico, y en el que por tanto esas autocontradicciones, duplicaciones o enajenaciones y revolucionamientos se producen como momentos necesarios. Esta indicación queda precisada en la tesis 6, cuando Marx enfrenta a la definición que da Feuerbach del sujeto de la enajenación de la esencia humana, la suya propia. La esencia humana real, anota, es el conjunto de las relaciones sociales. Nos parecen convincentes las razones aducidas. No nos parecen convincentes las razones aducidas. El injustificado cambio de la determinación del artículo exagera la terrenalización del concepto de esencia, la esencia metafísica intemporal del hombre, la esencia histórica humana, al identificarlo con estructura singular de la persona y no como sería lo indicado por el contexto con estructura general del sujeto histórico. Son estas entonces las que en el fenómeno de enajenación neutralizan su contradicción con las necesidades del proceso práctico, instituyéndose en un mundo autónomo que actúa determinantemente sobre él, y las que, al obstaculizar así su desarrollo, lo conducen a una situación revolucionaria. Precisada en estos términos, la indicación del grupo B de la tesis es al mismo tiempo una delimitación del campo problemático específico donde el carácter dialéctico materialista del discurso comunista se realiza concretamente, el campo problemático de la historia de las formas determinadas de la sociedad. La posibilidad histórico real del materialismo dialéctico está en el trabajo teórico del materialismo histórico. La tesis del grupo C. En este grupo hemos reunido, en primer lugar y de manera central, a las tesis X y, en segundo lugar, y en papel complementario, a las tesis 10 y en segundo lugar, y en papel complementario a las tesis 9 y a la parte final de la tesis 1. Transcribimos la tesis 10. La posición del viejo materialismo es la sociedad civil. La posición del nuevo es la sociedad humana, o la humana sociedad, o la humanidad social. La tesis 9, lo máximo a lo que llega el materialismo es la intuición sensible, es decir, el materialismo que no concibe a la materialidad como actividad práctica, es a la observación de los individuos singulares y de la sociedad civil. La parte final de la tesis 1, de ahí, de la insuficiencia de su materialismo, que Feuerbach, en la esencia del cristianismo, solo considere al comportamiento teórico como el auténticamente humano, mientras la praxis solo es captada y fijada en su forma suciamente judía de manifestación. De ahí que no comprende la significación de la actividad revolucionaria crítico-práctica. El tema predominante que unifica estos dos pasajes del texto de las tesis no es ya una derivación inmediata del primero y principal, elaborado en el grupo A, resulta más bien de la realización o el ejercicio efectivo del discurso dialéctico materialista, como teoría histórico-materialista,
en el tratamiento de una cuestión particular de importancia excepcional, la cuestión de la actualidad o de la necesidad histórico-social de su propia existencia, cuál es y en qué circunstancias históricas se configura como determinante la problematicidad peculiar cuyo tratamiento exige la acción de un discurso teórico de carácter dialéctico materialista. Esta es la doble pregunta central que creemos reconocer como motivo de las anotaciones reunidas en este grupo C. El procedimiento que lleva a su respuesta, es decir, tanto que la identificación de tal problematicidad como de su ubicación histórica consiste, también en este caso, en una contraposición crítica de la fuente de determinación que da origen al discurso materialista dialéctico con aquella de la que proviene el discurso materialista tradicional. A su vez, esta fuente de determinación es considerada en ambos casos, tanto en su sentido sincrónico, esto es, como nivel de la problematicidad social, como en su sentido diacrónico, esto es, como proyecto histórico efectivo. La identificación de la fuente social de determinación del materialismo dialéctico se realiza mediante la siguiente contraposición. Mientras el discurso materialista tradicional trabaja sobre la base de la problematicidad que se constituye en el nivel propiamente civil del comportamiento social, el discurso dialéctico materialista trabaja sobre la base de la problematicidad que se constituye en el nivel propiamente humano del comportamiento social o el nivel propiamente social del comportamiento humano. El nivel civil de la sociedad es, de acuerdo a la tradición hegeliana de su definición, sociedad civil, una unión de los miembros como individuos independientes de una universalidad que es por ello formal, en virtud de sus necesidades y gracias a la carta jurídica como medio para la seguridad de las personas y de la propiedad y a través de un orden exterior para sus intereses particulares y comunes. El nivel civil de la sociedad es, de acuerdo a la tradición hegeliana de su definición, aquel nivel de comportamiento y de la estructura social compuesta por el conjunto de relaciones que mantienen entre sí a los hombres en calidad de personas libres o aisladas, propietarias privadas de mercancías, es decir, en calidad de agentes del proceso de intercambio de mercancías o de distribución de las riquezas abstractas. Por el contrario, el nivel propiamente humano de la socialidad es, de acuerdo al contexto de la obra de Marx en estos años, la creación de la práctica del mundo objetivo de la elaboración de la naturaleza no orgánica es la efectuación del hombre como un ser genérico consciente, es decir, como un ser que se comporta en referencia al género como a su propia esencia o como se comporta como un ser genérico. Precisamente en la elaboración del mundo objetivo el hombre se efectúa realmente como ser genérico. Esta producción es su vida social en el trabajo. A través de ella aparece la naturaleza como su obra y su realidad. La producción de la vida, tanto de la propiedad en el trabajo como en la ajena, en la procreación ajena, se manifiesta inmediatamente como una doble relación, de una parte como una relación natural y de otra como una relación social. Esta concepción de la historia, el nuevo materialismo se basa, pues, en la comprensión del proceso real de producción, partiendo para ello de la producción material, de la vida inmediata y en la concepción de la forma de conveniencia correspondiente a este modo de producción engendrada por él, es decir, de la sociedad civil en sus diferentes frases, como en el terreno de la historia. Ok, esto está bueno para darle unidad al problema del manuscrito y a esto, cómo se contrapone lo que dice el manuscrito con esto. Aquí, bueno, ok, aquí le da un poco de unidad. Por el contrario, en el nivel propiamente humano de la socialidad es, de acuerdo al contexto de la obra de Marx en estos años, de los manuscritos, en cuanto al ser genérico, aquel nivel más básico del comportamiento y de la estructura social, compuesto por el conjunto de las relaciones que mantienen entre sí los hombres en tanto que agentes de producción de la riqueza social cualitativa, es decir, en tanto que elementos singulares diferenciados dentro del sujeto colectivo o comunitario de la praxis o actividad práctica fundamental. Pero esta identificación del nivel de la socialidad cuya problematicidad requiere o exige una elaboración dialéctico-materialista no es suficiente para indicar la necesidad real teórico-dialéctica materialista. Para hacerlo
debe avanzar hasta volverse un reconocimiento de la oportunidad, adecuación o actualidad histórica de este requerimiento o exigencia. Por ello, la tesis del grupo C consideran a la fuente de determinación de la necesidad de los dos materialismos. También en su sentido diacrónico, son dos movimientos o proyectos históricos reales representativos de esos dos niveles o modos diferentes de la socialidad, los que constituyen verdaderamente a los dos tipos de problemas abordados, respectivamente por el viejo discurso materialista y por el nuevo. La problemática del materialismo empirista o tradicional se levanta en realidad a partir de un movimiento histórico, del movimiento histórico burgués. Esto es importante, porque aquí empieza a contraponerse, que tiende a afirmar y ratificar, a reproducir y perpetuar el nivel civil del comportamiento social en su función del nivel predominante principal de toda la estructura social. Los dos usos estructural e histórico del término sociedad civil, sociedad burguesa son distinguidos con claridad por Marx en la ideología alemana. La sociedad civil abarca todo el intercambio material de los individuos en una fase determinada del desarrollo de las fuerzas productivas. La sociedad civil en cuanto tal solo se desarrolla con la burguesía. También en el apéndice. Vale. Que tiende a afirmar y ratificar. Por el contrario, la problemática propia del materialismo dialéctico se constituye a partir del movimiento histórico tendiente a la instauración del nivel práctico comunitario del comportamiento social como nivel predominante o estructurante de la sociedad en su conjunto. Se constituye, por lo tanto, a partir de un movimiento histórico tendencialmente comunista, radicalmente revolucionario con la relación a la organización vigente de la sociedad en términos burgueses. Podemos decir, en resumen, que el grupo C de las tesis, el discurso teórico materialista dialéctico, es presentado como un discurso que tiene una necesidad histórica en la medida en que es un discurso teórico comunista, un discurso teórico que elabora un problema nuevo, la problemática del proceso histórico de la praxis social, abierta para él por el movimiento histórico de la revolución comunista, complementarias del tránsito directo dado al tema de este grupo C por las tesis 10 son las observaciones anotadas en las tesis 9 y en la parte final de la tesis 1 sobre el intento hecho por Feuerbach de aprender teóricamente la actividad social. Dentro de la problemática de un materialismo como el de Feuerbach, un materialismo empirista, que gira en torno al comportamiento social civil o burgués, todo intento por concebir conceptualmente la praxis o la actividad cualitativamente productiva tiende necesariamente a reducir esta actividad fundamental al modo de la actividad propia de los burgueses, de los individuos civiles aislados e interconectados solo por el movimiento del dinero, al modelo de la actividad suciamente judía, como lo menciona en su tesis, ¿no? Sobra decir que por actividad suciamente judía, Marx no entiende la actividad propia de una comunidad religiosa o de un grupo étnico determinado, sino la actividad propia de aquella función tesaurizadora o acumuladora del capitalismo dinero que las sociedades europeas adjudicaron a determinados miembros de la comunidad judía durante la época mercantilista de la acumulación originaria del capital. Y esto es interesante quizás porque tiene el contexto de este judío bíblico, ¿no? En que Dios le pedía a los judíos como que recolectaran para el año de la abundancia, algo así. Por ello, cuando Feuerbach impugna el orden social imperante, tiene obligadamente que desconocer la posibilidad de la actividad como actividad revolucionaria, como actividad materialmente o prácticamente crítica. Tiende más bien, con igual necesidad, a exaltar la actividad teórica como la única que escapa a la sordidez burguesa que él quisiera combatir. Tiende a ver la transformación del mundo burgués más como un proceso pedagógico que como un proceso revolucionario. La tesis del grupo D. La tesis 3. La doctrina materialista acerca de la transformación de las circunstancias y de la educación olvida que las circunstancias deben ser transformadas por el hombre y que el propio educador debe ser educado. Tiene por tanto que dividir a la sociedad
en dos partes, una de las cuales está por encima de ella. La conciencia del cambio de las circunstancias y de la actividad humana o la autotransformación solo puede ser captada y comprendida racionalmente como praxis revolucionaria. La tesis 11, claro, aquí entra, los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de transformarlo. Ok, el tema predominante de estas dos tesis resulta de una exploración más detenida del tema tratado en el grupo B, la determinación de la problemática específica que concretiza al discurso dialéctico materialista la problemática de la historia de las formas de sociedad en que tiene lugar el proceso práctico, circunscribe necesariamente al concepto de transformación social, de modificación histórica del sujeto práctico, en calidad de concepto clave de esta problemática. Y las tesis del grupo D insisten precisamente en él. Parecen responder a esta pregunta: ¿cuál debe ser el concepto propiamente dialéctico e histórico-materialista de transformación social? En las versiones anteriores aparece a continuación el siguiente párrafo. Una vez más será la crítica que de este concepto da al materialismo empirista, en este caso humanista, la que abra el espacio para su formulación en términos dialécticos materialistas. El concepto materialista humanista de transformación social se construye dentro de una problemática derivada de la experiencia básica de la relación sujeto-objeto como una relación innecesaria o de exterioridad que parte de la aprehensión teórica de la vida social como un proceso de adecuación o de conflicto entre dos entidades heterogéneas preexistentes a su enfrentamiento, el hombre y las circunstancias materiales o económicas, políticas y espirituales o culturales educativas. Sometido a este dualismo, el núcleo de la teoría social del materialismo tradicional oscila entre dos explicaciones antinómicas, ambas unilaterales e insuficientes, la una fatalista, la otra voluntarista, de la relación de determinación entre el sujeto social y el medio social, o bien define al sujeto social como resultado del medio material y espiritual, y entonces olvida la actividad humana, olvida que las circunstancias son transformadas por él, o bien define al medio social como pura construcción o creación material y espiritual del sujeto, y entonces olvida la vigencia autónoma de las instituciones, olvida que las circunstancias educan al hombre. Para este núcleo teórico del materialismo social tradicional, pensar la unidad de ambas determinaciones es tarea imposible. Esta parte es buenísima. De ahí que cuando la concepción materialista humanista, a diferencia de la concepción materialista mecanicista de la transformación social, intenta salvar eclécticamente este dilema adoptando la posición voluntarista, pero sin rechazar la fatalista, lo único que hace es compendiar sus dos deficiencias. La transformación social aparece entonces como la actividad ejercida por un sector del sujeto social, por una élite reformadora y educadora, para la cual el mundo institucional sería material dúctil, absolutamente determinable, mero resultado o creación sobre el resultado del sujeto social, para el cual el mundo institucional será imposición férrea, absolutamente determinante. Una verdadera superación del dilema inherente a la problematización materialista tradicional de la vida social solo puede darse dentro de una problemática estructurada en torno a una aprehensión dialéctica de la realidad social como proceso totalizador constitutivo por igual del sujeto y del objeto sociales, de los agentes y de las instituciones sociales, en una problematización que reconozca una relación necesaria o una interioridad entre ellos. Esta problematización, como hemos visto, es precisamente la que lleva a cabo el discurso teórico histórico materialista. Cuando el materialismo histórico desarrolla su concepto de transformación social, no está obligado a elegir ni entre fatalismo y voluntarismo, ni entre humanismo elitista y mecanismo espontáneo. Rebasa el planteamiento teórico que desemboca en estas encrucijadas y parte de la aprehensión básica del proceso histórico como proceso de autotransformación de la sociedad,
de interpretación de la dinámica objetiva o de las instituciones sociales, por un lado, y de la dinámica subjetiva o de los agentes sociales, por otro. En su concepción, la transformación social decisiva es el momento del proceso o la praxis social en que sus dos dinámicas interrelacionales, el cambio de las circunstancias y la actividad humana, coinciden en el plano de lo concreto. Es un proceso revolucionario o una praxis revolucionaria. Voy otra vez. Esta definición permite precisar el colorario que destacamos en el grupo A de la tesis sobre la actividad teórica como elemento constitutivo del proceso práctico. El pasaje final del texto, la tesis 11, aporta esa precisión. En apuntes para el comentario de la tesis sobre Feuerbach de 1974, los siguientes dos párrafos finales son como sigue. Si es la praxis social lo que funda la relación semiótica básica y la que entrega así a la actividad teórica el campo y el material significativo sobre los cuales ésta realiza su labor específicamente conceptual, y si la praxis social es un proceso histórico que decide sus configuraciones concretas y por tanto las estructuraciones efectivas del campo semiótico en los movimientos revolucionarios o de transformación social, resulta necesario concluir que también las posibilidades concretas de la actividad teórica de alcanzar la verdad, la calidad propia de su producción depende esencialmente de esos fenómenos revolucionarios. La verdad de la teoría, la calidad que ella persigue en su producción, solo pueden consistir en su poder, en la fuerza de su contribución específica y la realización concreta de esas transformaciones del mundo. De lo que se trata la teoría, si pretende ser verdadera, es de ser revolucionaria, de invertir en su nivel conceptual en la reestructuración del campo semiótico necesaria para el cumplimiento cabal de la empresa revolucionaria. De no hacerlo así, la teoría carece de verdad, no tiene poder para acceder a lo real que está en el proceso. Su producción es redundante, compone y descompone mensajes previsibles dentro de una problemática ya solidificada y sin vida. El mundo se vuelve un panorama cifrado en el pasado, objeto de hermenéuticas e interpretaciones. Si es la praxis social la que funda la relación semiótica básica y la que entrega así la actividad teórica, el campo y el materialismo significativo sobre los cuales ésta realiza su labor específica conceptual, y si la praxis social es un proceso histórico que decide sus configuraciones concretas y por tanto las estructuraciones efectivas del campo semiótico en los movimientos revolucionarios o de transformación social, resulta necesario concluir que también las posibilidades concretas que tiene la actividad teórica de alcanzar la verdad, la calidad propia de su producción, dependen esencialmente de esas transformaciones del mundo. La verdad de la producción teórica solo puede consistir en su poder revolucionario específico, es decir, en la realización concreta, en su plano conceptual de reestructuración o de transformación radical del campo semiótico que es esbozada por el proceso revolucionario y que debe desarrollarse como componente esencial del mismo. Al asumir y efectuar la necesidad de la revolución inscrita espontáneamente en el campo del trabajo teórico, la actividad teórica deviene al mismo tiempo como revolucionaria, dotada de poder, verdadera, supera las limitaciones ideológicas en lugar de someterse a ellas. Así, de lo que se trata para la teoría, si pretende ser verdadera, es de ser revolucionaria, de intervenir en el sentido del proceso que decide las posibilidades de su trabajo específico. No hacerlo sería comportarse como los filósofos, los que ratifican con su actividad una problemática que invierten este orden real de determinación y parten, por tanto, de la presuposición de que la configuración histórica del sistema semiótico en la teorización o bien es inmutable o bien se transforma en virtud de una dinámica autosuficiente del proceso y del propio sistema. Sería en consecuencia operar repetitivamente pero bajo la ilusión de una creatividad teórica independiente, pretender que es el origen de un nuevo saber al tiempo que lo único que se hace en realidad es componer mensajes redundantes dentro de un campo discursivo solidificado y pasivamente enigmático, superado ya por el proceso histórico práctico.
sería, en fin, enfrentarse al mundo ofreciéndole productos teóricos pretendidamente nuevos que deberían iluminarlo y guiarlo y no entregarle más que imágenes remozadas de lo que él fue en el pasado, hermenéuticas, interpretaciones de lo que ya no es. Esto es buenísimo. Y a ver, resuena mucho a la caverna de Platón también, un poco. Y luego de estas tesis, de analizar las tesis, luego vamos a armar cómo es sobre el materialismo armando las tesis, ¿no? El grupo A, la atención más evidente del pasaje inicial de las tesis, que conecta en sí la función argumental de premisa, está dirigida hacia las virtudes y los defectos del materialismo tradicional y el idealismo. Esta atención, que de por sí no parece distinguirse de una curiosidad filosófica puramente profesional, aclara su sentido cuando leemos en relación con la última frase de la misma tesis 1, en la que Marx afirma que lo que propiamente requiere ser comprendido es la significación de la actividad revolucionaria, cómo se entiende el concepto de revolución. Si interesa un juicio sobre el materialismo tradicional y el idealismo, es justamente en la medida en que son los dos modos básicos en que se suele, de hecho, satisfacer ese requerimiento. Las aporías en que iban a encerrarse las elaboraciones doctrinales socialistas de los años 1840, cuando intentaban definir un objeto del tipo actividad revolucionaria crítico-práctica, demostraban, según Marx, la imposibilidad de que el discurso teórico revolucionario alcanzara autosuficiencia, coherencia y efectividad bajo la sujeción ideológica a la estructura moderna capitalista, el discurso dominante, constituida en torno a la antinomia materialismo tradicional-idealismo y su dinámica autorreproductiva. La necesidad de pensar el proceso revolucionario resultaba ser simultáneamente necesidad de revolucionar el proceso mismo de pensar. Al referirse al materialismo tradicional y el idealismo, lo que entra en la mira crítica de Marx no es el contenido de los filosofemas definitorios de dos doctrinas presentes en el panorama de la historia del pensamiento. No se trata para él de elegir entre dos oposiciones u opiniones filosóficas, ni sintetizarlas o superarlas en otra concepción del mundo. Marx se refiere a uno y otro como definiciones del ámbito de la aprehensión cognoscitiva, del campo de posibilidades del comportamiento teórico en el que un objeto puede ser captado o no. Su crítica apunta no tanto hacia el saber producido explícitamente en el discurso científico-filosófico moderno, sino más bien hacia el horizonte epistémico implícito o supuesto como condición de discurso, más precisamente hacia las dos configuraciones específicas, contrapuestas, pero complementarias, que adquieren su estructura materialismo tradicional e idealismo, dan su nombre a estas dos configuraciones epistémicas modernas porque, según Marx, el núcleo de su constitución aparece en la elección ontológica más elemental y más radical que ellas contienen, la definición del objeto 1, que están como realidad, materialidad del objeto 2, object. Lo más simple y fundamental, lo determinante en el ámbito de una teoría es la manera en que allí se da forma a la experiencia irreductible de la presencia de sentido en lo real o de la existencia real como dotado de sentido, o lo que es lo mismo, la manera en que allí se deforma en general a la propia capacidad de aseverar algo, de producir significaciones lingüísticas. El pasaje inicial de la tesis esboza un juicio crítico sobre las virtudes y los defectos de las dos versiones en conflicto en las que se configura el horizonte epistémico de la época moderna o burguesa. Mientras la configuración materialista empirista, materialismo tradicional de discurso teórico moderno, se basa en una problematización insuficiente o superficial de la objetividad del objeto, de Pauchet, Hegelstam, la modalidad del idealista racionalista e idealismo se comporta en cambio de manera inconsecuente,
con el principio de problematización adecuada del que ella parte en su captación teórica de la objetividad. El materialismo tradicional se levanta a partir de una noción básica, el objeto 1, en la que éste queda reducido o asimilado a la constitución propia del objeto 2, object, en la intuición o la contemplación, es decir, a la constitución de un hecho que se impone en plena exterioridad como pura presencia causal, carente de necesidad, a un sujeto preexistente que simplemente lo constata. La objetividad es concebida aquí como una substancia inherente al object con independencia respecto de cualquier tipo de relación sujeto-objeto. Se diría que la presencia de sentido en lo real es presupuesta como un estado expresivo espontáneo o inerte de las cosas, previo a toda actividad de comunicación y significación. La crítica de Marx a este materialismo consiste en afirmar su ingenuidad o falta de radicalidad teórica. No llega a plantearse el problema de la objetividad del objeto 2, object. Supone para ella un fundamento que sólo puede ser metafísico. Para Marx, la objetividad debe ser captada sobre la base de la relación en que se encuentra la actividad de un sujeto, subjetivamente, y el sujeto no puede ser otro que la praxis, la actividad humana material. El entendimiento y el objeto object no serían así otra cosa que la modalidad epistémica de la relación fundante entre la praxis y el objeto uno, Gegenstand. En la metafísica objetivista de este materialismo, Marx se considera un continuador revolucionario. Reconoce la exageración de un momento teórico que el discurso comunista debe rescatar, la insistencia en el carácter irreductible de la objetividad, que es del objeto 2, a la actividad del entendimiento. Por su parte, el idealismo moderno implica una problematización de la objetividad que sí alcanza a concebirla subjetivamente a partir de un proceso fundante en el que un en sí simplemente e indiferenciado se convierte en una totalidad compleja y diferenciada de sujeto y objeto, de conciencia y sentido. Pero es precisamente esta problematización adecuada de la objetividad la que, según Marx, se encuentra en el idealismo de manera deformada y mistificada, empobrecida en un sentido radical. El idealismo descuida y deja de lado la función constitutora que tiene la relación sujeto-objeto con respecto a cada uno de sus dos términos. Erige el primero de ellos al sujeto en calidad de origen y fundamento de la misma, inconsecuente con el planteamiento crítico del problema de la objetividad. Lo resuelve de manera tal que el proceso de constitución aparece como un acto unilateral en el cual el sujeto pone o al menos construye al objeto. El pasaje inicial de la tesis califica de abstracta que deja de lado el todo y solo considera la parte. A esta manera en el que el discurso teórico idealista racionalista desarrolla el aspecto activo o subjetivo de la objetividad y explica lo es porque la experiencia teórica que posibilita ese desarrollo es también abstracta, es decir, ignora la actividad real, tiene lugar en un solo nivel de la praxis, el de la actividad espiritual o teórica especulativa, donde la razón o la fantasía parecen expresarse soberanamente en un medio pasivo a su entera disposición. La posibilidad de un discurso teórico capaz de tematizar asuntos como la actividad revolucionaria implica, por lo tanto, para Marx, la superación, ella misma revolucionaria, del dilema epistemológico moderno que, por un lado, conduce al materialismo hacia la metafísica y, por otro, lleva a la dialéctica hacia el idealismo. En efecto, el discurso teórico del comunismo debe, en primer lugar, vencer la insuficiencia de la problematización materialista empirista de la objetividad, mediante la adopción del carácter subjetivo o dialéctico de acuerdo con una terminología más adecuada del propio Marx. La problematización idealista racionalista debe sustentarse en una noción de objetividad
como proceso fundante de toda relación sujeto-objeto y por tanto de toda presencia de sentido en lo real. Debe, en segundo lugar, recobrar y poner de pie la racionalidad de esa problematización dialéctica, mistificada en su desarrollo idealista, planteándola como una problematización dialéctico-materialista o mejor, dialéctico-práctica. Debe sustentarse en la identificación de ese proceso fundante como un proceso de metabolismo material práctico en el que se constituyen a un tiempo el hombre y la naturaleza. Cabe indicar que, si bien la filosofía de Feuerbach es la causa precipitante de la redacción de la tesis, su función en ella se reduce al ser el ejemplo de un intento bien intencionado pero fallido de trazar los lineamientos fundamentales de una teoría de la emancipación humana. Cuando quiere ser materialista descuida el aspecto activo de la objetividad, la materialidad como actividad. No llega a ser subjetivo dialéctico cuando quiere tener en cuenta ese aspecto activo. La propia actividad humana deja de ser materialista. El grupo A incluye, a manera de corolario, una precisión acerca de la relación teoría-praxis, el campo en el que tiene lugar la actividad teórica y el material que ella introduce en la dimensión específica de su trabajo deben ser concebidos como su condición y no como su producto o resultado. La praxis es ella por sí misma proceso de constitución de sentido de lo real. Las significaciones que se componen en su nivel fundamental delimitan y estructuran al campo de posibilidades de la producción de significaciones específicamente teóricas. Por ello, la verdad del discurso teórico y también su falsedad, su evasión al misticismo, solo puede ser explicada si se concibe a ese discurso como momento componente del proceso histórico práctico en su totalidad y no como acto independiente de figuración adecuada o inadecuada de representación realista o irrealista de una cosa. Lo que constituye la verdad del discurso teórico es su capacidad de compenetrarse con ese proceso, de elaborar conceptualmente las significaciones que se generan en él y que, una vez trabajadas, deben revertirse sobre él como aportes a su autotransformación. En otras palabras, su verdad reside en su poder, en su participación específica y efectiva en la realización de la tendencia fundamental que por definición es afirmada en vida, afirmadora de la vida, del proceso histórico práctico. El grupo B. A partir del carácter subjetivo, práctico o dialéctico del materialismo que corresponde al discurso comunista, las tesis aquí incluidas derivan una delimitación general del campo problemático específico que le está marcado por su concreción histórica. Si lo real, concebido como la praxis en proceso, se encuentra en una configuración histórica que lo determina esencialmente como en el acontecer de una transformación fundamental de la sociedad humana, resulta necesario que su crisis o su problematicidad se concentren precisamente en la dimensión político-social de su existencia. Por esta razón, el discurso dialéctico materialista debe constituirse concretamente en torno a la problemática de la historia de las formas o modos sociopolíticos dentro de los cuales tiene lugar el proceso de vida del ser humano. Debe configurarse como materialismo histórico, como teoría materialista y dialéctica de la sociedad y de su historia. Esta delimitación del contenido problemático general del discurso teórico comunista se alcanza mediante una crítica del concepto con el que el discurso materialista de Feuerbach intenta pensar las condiciones revolucionarias de su tiempo, el concepto de autoenajenación religiosa de la ciencia humana. Se indica primero la insuficiencia de la aproximación Feuerbachiana para aprender teóricamente el lugar de la ciencia humana en que se da esta situación revolucionaria o de enajenación y se pasa enseguida a la postulación de lo que debe ser la aproximación histórico-materialista. ¿Cómo explicar el fenómeno de la duplicación del mundo en uno religioso y otro mundano? Y la sujeción de este bajo el primero. Feuerbach lo intenta en términos materialistas mediante la reducción de la vigencia de la entidad divina a una modalidad enajenada de la propia existencia profana,
mediante la disolución del mundo religioso en su base mundana. Para él, la enajenación religiosa consiste en la cesión o transferencia que la base mundana o mundo del sujeto de la esencia humana hace de la función subjetiva, activa o determinante que le pertenece esencialmente al mundo religioso, mundo creado o mundo objeto. Pero su intento es insuficiente, según Marx, pues no permite comprender la razón de ese fenómeno de enajenación. Para concebir a la enajenación como determinante de la situación revolucionaria moderna, este grupo de tesis propone una problematización que, en lugar de diluir el mundo enajenado en su base mundana, muestra la necesidad de que el primero se desprenda de ésta y cumpla con respecto a ella una función determinante. Una problematización que permita aproximarse teóricamente a esa base mundana, no como a una esencia ya constituida y permanente, sino como a un proceso de constitución en el que esas autocontradicciones, duplicaciones o enajenaciones tienen lugar como momentos del mismo. Para mostrar la viabilidad de su propuesta, Marx enfrenta a la definición que da Feuerbach del sujeto de la enajenación de la esencia humana, la suya propia. La esencia humana real, anota, es el conjunto de las relaciones sociales. Son estas, entonces, las que, en el fenómeno de la enajenación, naturalizan la contradicción en que se encuentran con las necesidades del proceso práctico y se instituyen en un mundo autónomo que actúa determinantemente sobre él. Son ellas las que, al obstaculizar así su avance, lo conducen a una situación revolucionaria. La crítica de Feuerbach ratifica así a Marx en su idea de que el carácter dialéctico materialista del discurso comunista sólo puede realizarse concretamente en el tratamiento de las formas determinadas de sociedad. La posibilidad histórica real de un materialismo dialéctico está en el trabajo teórico del materialismo histórico. El grupo C. ¿En qué consiste la necesidad social y cuál es la actualidad histórica del discurso teórico comunista como discurso materialista dialéctico? El primer paso del materialismo histórico es, en estas tesis, su autocuestionamiento. La identificación de la fuente social de determinación del materialismo dialéctico se cumple mediante la siguiente contraposición. Mientras el discurso materialista tradicional trabaja sobre la problematicidad que resulta en el nivel propiamente civil del comportamiento social, el discurso materialista dialéctico trabaja sobre la que se genera en el nivel propiamente humano del comportamiento social, o en el nivel propiamente social del comportamiento humano. El nivel civil de la socialidad es, de acuerdo con la estirpe hegeliana de su definición, aquel nivel de comportamiento y de la estructura social compuesta por el conjunto de las relaciones que mantienen entre sí los hombres en calidad de personas libres o independientes, es decir, en calidad de propietarios privados o agentes del proceso de intercambio de mercancías, de distribución de la riqueza abstracta. Por el contrario, el nivel propiamente humano de la socialidad es, de acuerdo con el pensamiento de Marx en los manuscritos, aquel nivel básico del comportamiento y la estructura social compuesta por el conjunto de relaciones de convivencia que prevalecen entre los seres humanos en tanto que individuos concretos en el trabajo y el disfrute social de la riqueza cualitativamente plena. La identificación de la oportunidad, adecuación o actualidad histórica del discurso comunista, la materialista dialéctica, se cumple también mediante la comparación de los dos materialismos. La problemática del materialismo empirista o tradicional se sustenta sobre la realidad del proyecto y el movimiento histórico de la burguesía moderna que tiende a afirmar y reproducir al comportamiento social del intercambio mercantil en su función actual de nivel predominante de toda la sociedad. Por el contrario, la problemática propia del materialismo dialéctico se levanta a partir del proyecto social y político tendiente
a la instauración del nivel práctico comunitario del comportamiento social como nivel estructurante de la vida social en su conjunto, a partir, por tanto, del movimiento histórico tendencialmente comunista, radicalmente revolucionario respecto de la organización vigente de la sociedad. El grupo D. Aquí el tema del grupo C se particulariza. ¿Cuál debe ser el concepto propiamente dialéctico, histórico-materialista de transformación social? La contraposición metódica del nuevo materialismo con el viejo sirve nuevamente para su tratamiento. Según Marx, el discurso materialista de Feuerbach, acorde con su incapacidad para captar la constitución unitaria del sujeto y el objeto, construye un concepto de transformación social que parte de la aprehensión teórica de la vida social como un proceso de adecuación o conflicto entre dos entidades heterogéneas preexistentes a su enfrentamiento, el hombre y las circunstancias, material o económicas, políticas y espirituales o culturales, educativas. Sometido a este dualismo, la teoría social del materialismo tradicional oscila entre dos explicaciones antinómicas, ambas unilaterales e insuficientes, la una fatalista, la otra voluntarista, de la relación entre el sujeto social y el medio social, o bien espontaneístas, define al sujeto social como resultado del medio material y espiritual y entonces olvida la actividad humana, olvida las circunstancias que transforman por él, o bien elitista define al medio social como pura creación material y espiritual del sujeto, y entonces olvida la vigencia autónoma de las instituciones, olvida que las circunstancias educan al hombre. Por el contrario, cuando el materialismo histórico construye su concepto de transformación social, no está obligado a elegir entre fatalismo y voluntarismo, ni entre humanismo elitista y mecanismo espontaneísta. El proceso histórico es, para él, un proceso de autotransformación de la sociedad, de interpenetración de la dinámica objetiva o de las instituciones sociales, por un lado, y la dinámica subjetiva o de los agentes sociales, por otro. En su concepto, la transformación social decisiva es el momento de la praxis social en que sus dos dinámicas interrelacionales, el cambio de las circunstancias y la actividad humana, coinciden en el plano de lo concreto, hacen de ella praxis revolucionaria. La tesis 11. Los filósofos solo han interpretado el mundo de distintas maneras, de lo que se trata es de transformarlo. Ahonda en el colorario del grupo A. Si es la praxis social la que entrega a la actividad teórica el campo y el material significativo sobre los cuales ésta realiza su labor específicamente conceptual, y si la praxis social es un proceso histórico que decide sus configuraciones concretas en los movimientos revolucionarios, resulta necesario concluir que también las posibilidades reales que tiene la actividad teórica de alcanzar la verdad, la calidad propia de su producción, dependen esencialmente de esa transformación del mundo. Así, lo que se trata para la teoría, si pretende ser verdadera, es de ser revolucionaria, de comprometerse en el sentido del proceso que decide las posibilidades del trabajo que le es propia, de superar las limitaciones ideológicas en lugar de someterse a ellas. No hacerlo sería comportarse como los filósofos, entre comillas, los que ratifican con su actividad una problemática que invierte este orden real de determinación y presupone que la configuración histórica del horizonte epistémico en el que teorizan o es inmutable o es independiente. Sería enfrentarse al mundo para ofrecerles productos teóricos pretendidamente nuevos, que deberían iluminarlo y guiarlo, y no entregarle otra cosa que imágenes remozadas de lo que él fue en el pasado, hermenéuticas, interpretaciones de lo que él ya no es. Esto es buenísimo, esto es buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y se repite y broma, pero hasta aquí queda el podcast más largo, ¿no? Más largo sobre el materialismo. Hay mucho que reflexionar. Nos vemos en una próxima edición.